Bueno, jóvenes, vamos ahora sí con el texto número 3. ¿Qué es lo que nos indica el texto número 3? ¿Qué nos señala el texto número 3? En Main Street de Disneylandia, Emily Bertola pasa horas trabajando de pie, bordando nombres en orejas de ratón en el taller de Sombrerero Loco, donde ha sido empleada durante los últimos 2 años. Generalmente les sonríe con calidez a los visitantes, como le enseñaron a hacerlo en la capacitación. Ninguno de los clientes sabe que durante meses durmió en la parte trasera de una camioneta, ni que se duchaba en el parque de diversiones antes de comenzar su turno. Su lucha no es algo inusual en Disneylandia. El condado de Orange es conocido por su opulencia y su industria turística. Sin embargo, los miles de trabajadores que mantienen en funcionamiento sus centros vacacionales, restaurantes y hoteles, a veces tienen problemas para sobrevivir. Mientras California lidia con altos costos de vivienda a los trabajadores que ganan poco más del salario mínimo, les resulta difícil cubrir lo básico en rigor, ¿no? O sea, a ver, aquí el texto aborda una problemática que es muy evidente, ¿no? En el caso de los que trabajan en Disneylandia, pasan muchas horas trabajando, tú vas a Disneylandia y todos te sonríen, te tratan muy bien, parte de la magia de Disney, pero lo que está detrás es realmente un escenario macabro de explotación. Justo la semana pasada habíamos abordado un texto acerca de la división del trabajo planteada por Adam Smith y cómo esta división del trabajo deshumanizaba a la gente, ¿no? En efecto, la división del trabajo permite que tú puedas obtener riqueza para el país y que las personas incluso mejoren sus condiciones de vida también. Pero, ¿a qué costo? Ese ya es un problema serio, ¿no? Un problema apremiante. Lo que dice aquí es lo siguiente: mientras California lidia con altos costos de vivienda a los trabajadores que ganan poco más del salario mínimo, o sea, no les pagan bien, pues, les resulta difícil cubrir lo básico. Muchos empleados de Disneylandia se han mudado a lugares ubicados más al interior de esa zona costera y conducen durante horas todos los días para llegar al trabajo. Entonces, básicamente, entre conducir, llegar a trabajar durante largas horas y luego ir a tu casa a dormir, ya mejor te quedas a dormir en el carro, ¿no? Y entonces ya no tienes vida, o sea, el nivel de deshumanización es increíble. Otros, como Bertola, han optado por hospedarse en casas de conocidos o dormir en sus autos durante meses. Imagínense esa vida, ¿eh? Y claro, uno piensa, sí, Disneylandia, Mickey Mouse, magia y todo lo demás. Es un absurdo esto. A pesar de su frustración por el salario, muchos trabajadores dijeron en entrevistas que prefieren quedarse en Disneylandia por el vínculo con sus recuerdos de la infancia, o porque se niegan a perder las ventajas de obtener de vez en cuando entradas gratis a los parques para sus hijos, ¿no? Se vendes todo al diablo finalmente. Por unas entradas o por la cuestión afectiva. Me acuerdo cuando me tomé la foto con el pato Donald, y entonces eso pesa más al final, a pesar de que te pagan muy poco, de que tienes que dormir en tu auto, ni hablar, pues se genera una situación realmente insostenible, ¿no? Insostenible desde fuera, digamos, ¿no? Pero las personas que trabajan ahí y que hacen el esfuerzo lo ven en realidad como una recompensa, posiblemente. Además, para muchos trabajadores que reciben sus sueldos por hora trabajada, hay pocas opciones de ganar más dinero en otra parte. Claro, pues si tienes que conducir horas y además las jornadas de trabajo son extenuantes, ¿dónde vas a conseguir trabajo? Más de la mitad de todos los empleados en la industria de la diversión y la recreación gana menos de $15 la hora, según datos del censo. Cerca del 85% de los 17.000 empleados en Islandia que son parte de un sindicato gana menos de $15 la hora, según los registros sindicales. El salario mínimo actual en California es de $10,50 y llega a $15 en 2022. De acuerdo con una encuesta realizada a miles de empleados de bajo salario en el parque, casi 3/4 de los trabajadores que respondieron dijeron que no ganan dinero suficiente para pagar sus gastos mensuales básicos. Y 1 de cada 10 dijo que había estado sin hogar en los últimos 2 años. Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí, dijo Bertola, de 24 años. Veníamos aquí en nuestros cumpleaños cuando éramos niños y nos la pasábamos tan bien. Quería ser parte de eso. Nada más alejado del sueño edulcorado fabricado por un mundo cada vez más mercantilizado, que se apropia de la necesidad de miles de personas que, como Bertola, viven una real pesadilla entre risas y un despliegue de riqueza implacable, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta esa sonrisa que los empleados de Disneylandia esbozan cada tanto cuando tienen que atender a las personas que concurren
a este parque de diversiones, ¿no? Es una farsa, pues. ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo? Es en realidad una cosa de locos, ¿no? Porque al final tienes que vender tu vida ahí y lo que te pagan es poco. Digamos que lo que te podría retribuir eventualmente el trabajo en Disneylandia es a cuentagotas, ¿no? Que te den entradas de vez en cuando, ¿no? O sea, bueno, es un nivel de explotación bastante terrible. Por esa razón, el artículo aquí en The New York Times se llama Los pobres de Disneylandia, ¿no? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Bien, señores, entonces aquí la situación es realmente apremiante, es una situación realmente penosa la que viven los empleados de Disneylandia. Y a propósito de eso, entonces vamos a permitirnos realizar ya la resolución propiamente de las preguntas, ¿no? Vamos a razonar una por una. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál sería el tema central del texto, ¿no? El problema político-económico en Disneylandia, la reducción salarial general en Disneylandia, la pobreza extrema de las ciudades americanas, esa no es la clave definitivamente, y al final la precaria condición laboral en Disney, ¿no? Entonces tiene que ver eso, ¿no? Con las condiciones laborales que padecen y que sufren los empleados ahí. Digamos que es un mundo de ensueño el que se fabrica, pero detrás hay una serie, un conjunto bastante grande de trabajadores que la pasan muy mal, ¿no? Para mí ha sido realmente revelador enterarme de que muchos de estos trabajadores duermen en sus autos, ¿no? Para poderse desplazar al trabajo. Es una cosa realmente terrible, ¿eh? O sea, el trabajar tantas horas por un sueldo misérrimo y tener que vivir en tu carro solo para que tu hijo vaya a Disneylandia de vez en cuando. Es una cosa de locos. La clave correcta es la D, ¿no? Ahora, en el texto dice ensueño, ¿no? Me mudé para seguir mi sueño de trabajar aquí, dice Bertole, 24 años, ¿no? Pues claro, hay una cuestión emotiva. Los trabajadores muchas veces sienten una conexión emocional, ¿no? Se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron la primera vez a Disneylandia cuando niños, y entonces sienten ese apego natural, ¿no? Y no quieren dejarlo, pues. Y creen que trabajar en Disneylandia es el anhelo, el sueño, ¿no? ¿Qué connota el sueño? Deber, alucinación, ideal o creencia. Es el ideal, ¿no? Ese mundo ideal al que tú aspiras. Pregunta número 3. Respecto a Disneylandia, que representa la industria del entretenimiento, digamos, es el símbolo, ¿no? El símbolo, lo mercantilizada que está la recreación, las expectativas que genera, etcétera, etcétera. Está básicamente sustentado en mecanismos de explotación a sus empleados, para seguir un derrotero de indolencia ante los apremios de sus empleados. Es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. Podría aprovecharse de la necesidad de asistir al emblemático parque temático. ¿Cuál sería la aseveración incompatible, ¿no? ¿Disneylandia está básicamente sustentado en mecanismos de explotación a sus empleados? Sí, o sea, te explotan y eso es lo que finalmente va a determinar el éxito de esta empresa, de esta industria de entretenimiento, ¿no? Parece seguir una vía, un derrotero de indolencia ante los apremios de sus empleados. Claro, finalmente a Disneylandia no le interesa que duermas en tu carro, que tengas que conducir horas, que ganes poco, ¿no? Tú tienes que sonreír al cliente, tienes que mostrarle el mundo de ensueño, jajaja, jajaja. Una cosa de locos, ¿no? Es un mundo despiadado. Es el que evidencia los sueldos más bajos en comparación con otros lugares. Y finalmente, dice acá, se puede inferir que el trabajo de Disney es planteado durante la infancia para generar empleos abaratando costos a las empresas, ¿no? Entonces la clave correcta es la D, ¿no? En el caso de Disneylandia, vamos a citar una parte, ¿no? Dice aquí, en Disneylandia te pagan menos de $15 la hora, pero el salario actual de California es de $10.50. Entonces no es que paguen menos que ese salario, ¿no? Entonces Disneylandia paga digamos, el promedio y un poco más. Entonces no puede ser la clave de la C, pero sí la D, ¿no? Podría aprovecharse la necesidad de asistir al emblemático parque temático, ¿no? A ver, la clave correcta es la alternativa C, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Lo que señalan es que los trabajadores están resignados a quedarse ahí por una razón. Bueno, además de la parte emotiva que muchos sienten, este apego, el hecho de haber ido de niños a Disneyland y tal,
lo que hay es una especie de resignación, dice aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no podrían ganar más en otro lugar. O sea, existe, digamos, un tope, ¿no?, de lo que se podría ganar en California. Entonces, bueno, si no voy a ganar más en otro lugar, ¿por qué me voy a ir, no? Además, acá obtengo algún beneficio, digamos, entradas, ¿no? Algunas entradas de vez en cuando para llevar a mis hijos, y ese es un pequeño consuelo. Entonces, Disneylandia definitivamente no tiene los sueldos más bajos, aunque el sueldo es bajo, ¿no? Eso que tiene que quedar claro. A partir del recuerdo de infancia, a partir del recuerdo de infancia de Emily, se puede deducir que casi todos los niños californianos quieren ir a Disneylandia para disfrutar de una apacible reunión familiar sin contratiempos. Se puede inferir que los gastos que genera asistir a Disneylandia debieran ser al menos en parte sufragados por los gobiernos locales. Se puede deducir que la experiencia en Disney es tan acogedora que trasciende la niñez y hasta podría constituir una meta personal. El trabajo en Disney es planteado durante la infancia para generar empleos abaratando costos a las empresas. Bueno, entonces aquí la clave correcta sería la alternativa C nuevamente, porque el recuerdo que tiene Emily hace que ella quiera trabajar en el lugar, ¿no? O sea, el sueño de ella es trabajar en Disneylandia, ese es el anhelo. Entonces, digamos que el impacto que puede generar Disneylandia en la vida de una persona puede trascender la niñez, ¿no? Y puede llegar a ser un objetivo genuino, ¿sí?, para estas personas. Bueno, es por esa razón que las personas además anclan como trabajadores de Disneylandia y soportan, digamos, estas condiciones inclementes, ¿no?, que son realmente lamentables, pues. Ganar poco, dormir en tu auto, bueno, no tiene nada de mágico eso, ¿no? La clave es la C. La experiencia es tan acogedora que trasciende la niñez y hasta podría constituir una meta personal. 5. Se deduce del texto que la experiencia de ensueño que miles de visitantes a Disneylandia experimentan está a la altura de lo que representa el condado de Orange, constituido por gente opulenta que son los usuarios exclusivos del parque temático. Alternativa B presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por empleadores que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. Justifica el otorgamiento de sueldos mayores a cualquier otro trabajo en el estado de California y por ello sus empleados exageran con sus problemas. D. Podría ser menos draconiana con aquellos trabajadores que pasan horas trabajando sin un sueldo básico para poder siquiera alimentarse bien. Entonces, en el caso de la pregunta número 5, una pregunta de inferencia, la experiencia de ensueño presenta un trasfondo de amabilidad condicionada, porque te hacen reír, quienes, digamos, te reciben, los anfitriones están todo el tiempo esbozando una sonrisa, y forma parte de eso de una capacitación, dice ahí, ¿no? Entonces, te condicionan a ser una persona amable con todos, ¿no?, porque es lo que manda Disneylandia. Entonces la clave correcta es B. Presenta un trasfondo de amabilidad condicionada por empleadores que son conscientes de lo que el conocido parque temático representa. Entonces, si el salario mínimo actual de California superara los $15 por hora, la industria de entretenimiento tendría pues que superar esa cifra, ¿no?, si es que acaso quiere mantener o quiere continuar con el servicio que brindan. Subiría necesariamente el sueldo. Entonces la clave correcta es D, ¿sí? Bien, señores, eso es todo lo que corresponde a las secciones A y B, las hemos hecho de manera íntegra, y ahora vamos a resolver el texto en inglés, el texto sin traducción.